Uno de los temas polémicos en el mundo religioso es el tema del día de la independencia del Estado de Israel, denominado Yom HaAtzmaut. ¿Y cuál es su valor a nivel nacional, a nivel religioso y a nivel de lo que este día representa para el pueblo judío en la era moderna? Cuando el 5 de Iyar, mire por favor a la gente que hace 77 años la asamblea judía en ese momento, que era como la dirección política de la gente que vivía aquí en Israel, que estaba bajo el mandato británico, dirigido por el primer ministro David Ben Gurion, en Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat, unas horas antes que estaba por finalizar el mandato oficial de la Gran Bretaña, se declaró la independencia del Estado de Israel. A pesar de que los países del mundo, especialmente nuestros amigos, Estados Unidos de América, nos advirtieron de que no hagamos el error de declarar la independencia del Estado, porque eso es peligroso. Y tenían razón, realmente es peligroso. Fue peligroso, porque eso provocó la guerra de la independencia. Porque inmediatamente cuando el Estado de Israel o cuando los Yehudim que viven en Eretz Israel declaran la independencia del Estado, inmediatamente los países árabes, Egipto, Siria, Jordania, Irak, Líbano, declaran la guerra a este Estado que básicamente ni siquiera pudo respirar y comenzar a funcionar como Estado. Ya, Yom HaAtzmaut se festeja generalmente en Israel. La mayoría de los años no se festeja en su fecha oficial. ¿Por qué? Porque en la víspera de Yom HaAtzmaut tenemos Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de los soldados caídos en las guerras de Israel. Y que para que estos dos días no caigan en Shabbat, para no profanar Shabbat, entonces se decidió de que estos días se van a festejar solamente en días que básicamente no tengan esa problemática. Y por eso, por ejemplo, si el 4 de Iyar cae domingo, por ejemplo, entonces es un problema porque ya sábado en la noche básicamente ya empieza el día, entonces en un principio habría que hacer los preparativos para los actos y demás ya en Shabbat. Entonces por eso no se hace de esa forma. Lo mismo sucede este año, Yom HaAtzmaut en su fecha cae en Shabbat. Entonces para que eso, otra vez, para que los actos no coincidan con Shabbat, entonces se adelanta Yom HaAtzmaut al jueves. Tampoco no se hace el viernes, porque el viernes también es un día que está conectado con Shabbat y los actos pueden continuar y otra vez provocar profanación de Shabbat, y por eso se adelanta Yom HaAtzmaut
este año, por ejemplo, al jueves, que es el 3 de Iyar, y el día de Yom HaZikaron, del recuerdo de los soldados, el 12, el día anterior, que sería Tov. Antes de comenzar, quiero recordar de que Bezrat Hashem, el jueves, va a haber un paseo que organiza la Yeshiva. Están todos invitados, solamente que hay que inscribirse. Vamos a mandar, ¿sí?, por el grupo. De los que están invitados, se va a hacer un paseo aquí por los alrededores de Jerusalén, y se lo va a conectar eso también con algunas enseñanzas y algunos sucesos que tienen que ver con Yom Ha'atzmaut. Entonces, como dije, Yom Ha'atzmaut es un día de controversia. Hay dentro de Israel diferentes opiniones o diferentes grupos de cómo conmemorar este día y si vigilar conmemorarlo. Entonces yo no hablo del mundo, digamos así, laico, no religioso, que en su generalidad sí festeja o adopta este día como un día nacional importante de independencia del Estado de Israel, pero más a nivel nacional, general, político, pero no tanto en el aspecto o en la dimensión religiosa. Cuando ya entramos en el mundo religioso, entonces tenemos el mundo religioso sionista, que en su gran mayoría, o prácticamente todos, festejan el día de Yom Ha'atzmaut como un día de agradecimiento, de alabanza a Hashem, por las cosas que vamos a enumerar en unos momentos, y que implican de que estamos en una época muy especial, que hay que conmemorarla, y hay que tomarla en cuenta, y hay que enaltezarla, y hay que agradecer a Kadosh Baruj Hu por milagros, etc. Por otro lado, tenemos en el mundo denominado el mundo Haridí, o sea, el mundo religioso no sionista, que ahí las cosas son varias, pero en forma general, la mayoría de ese público, básicamente Yom Ha'atzmaut es un día común, normal, donde no hay lo que festejar o lo que conmemorar, hasta algunas sectas ya más antisionistas o anti-Estado de Israel, que como grupos Turekarta o Satmar, que hasta opinan de que es un día de luto, un día de tristeza, un día del Satán, o como lo quieran llamar, donde las fuerzas laicas se apoderaron o tomaron a este estado, y por eso no solamente que no tenemos lo que festejar, sino que afilo lo contrario. O sea, en el momento que nosotros tomamos como punto de partida la opinión, que es la que yo pienso que es la opinión adecuada y la correcta, que es también la opinión oficial de esta institución, que es Mahon Meir, y que sí ve en este día un día de un gran valor, donde no solamente tenemos que festejar, sino que también tenemos que decir el Halel. Hay otra discusión halágica también dentro de los Jajamim Bonaguito, de los rabinos, desde la Rabanut Rashit de Israel, desde el principal rabinato de Israel, siguiendo hasta los rabinos contemporáneos, y no hay duda que se dice el Halel. La pregunta si se dice con braja, sin braja,
en qué posición se dice de la tefilá, pero sí, otros detalles más de otras cosas, pero en forma general esa es la idea. Entonces, el punto de partida es de que sí agradecemos, sí alabamos, sí enaltecemos. Si con brajá o no brajá, ese ya es otro punto alágico que también es importante, pero yo creo que la gran mayoría sí dice alel con brajá. Completo, padre, completo. Todo. Entonces, una pregunta, disculpe que me interrumpa. sí. ¿Cuál es la postura? Es decir, ¿por qué esos grupos, o sea, tienen esa idea anti-Estado? Si realmente... Entonces yo hoy voy a hablar de la postura no anti, sino a favor. Okay. Y si tiene ganas o fuerza o posibilidad, entonces mañana voy a hablar de la postura que está en contra o que no está a favor. Y yo voy a tratar de, por supuesto, de refutar o de demostrar de que, por lo menos de acuerdo a mi punto de vista, o por supuesto no es mi punto de vista, es el punto de vista de grandes rabinos, no solamente de hoy en día, sino del pasado, de por qué sí este día es un día que se debe tomar en cuenta y se debe festejar y se debe tomarlo como un día que básicamente cambió el rumbo de la historia. Bueno, entonces, primeramente, el primer punto es el establecimiento del Estado de Israel y la victoria en la guerra de liberación denominada Milchemet HaShichrur. Baruch Hashem, después de 2000 años de Galut, el pueblo judío tuvo el mérito de volver a renovar su gobierno en la tierra de Israel y de establecer el Estado judío después de 2000 años que el pueblo judío vivió fuera de su tierra y la tuvo que abandonar a la fuerza por sus enemigos. Durante 2000 años el pueblo judío sufrió mucho en todos los ámbitos. Los goim mataron en sus pogroms, persiguieron, rebajaron, sometieron al pueblo judío. Sí, hechos históricos que demuestran esto, no hace falta enumerarlos. La Inquisición, las cruzadas, los pogroms, la Shoah, el Holocausto, y todos esos hechos históricos que básicamente provocaron la perdición numérica en cantidad y en calidad del pueblo judío. En el momento que se declara el establecimiento y la soberanía sobre esta tierra por medio del Estado de Israel, entonces salimos, Baruch Hashem, de la esclavitud a la libertad, y el pueblo judío básicamente puede levantar su cara, su cabeza y decir, Baruch Hashem, somos un pueblo libre, un pueblo libre. Somos un pueblo que ha logrado quitarse el yugo de los goim. Pues como van, eso no quiere decir que podemos hacer lo que queremos y que no somos parte de las naciones, pero tenemos nuestra soberanía, nuestra libertad, y podemos tomar decisiones de ataque y de defensa, como lo vimos en este último año y medio y durante toda la historia de este Estado, donde constantemente seguimos estando en disputa, en guerra y en lucha para la defensa de nuestra tierra. Pero lo más importante es de que nosotros tenemos soberanía sobre la tierra de Israel y tenemos la libertad de defendernos.
Eso no significa de que, ¿sí?, de que no tenemos guerra y que no tenemos dificultades, pero, como una vez le dijeron al Rav Kook, no recuerdo si a él o sí, le preguntaron, haré también ahora cuando estamos en la tierra de Israel, entonces hay momentos duros y de sufrimiento, y dijo, no, pero hay una gran diferencia entre los sufrimientos del pueblo de Israel en el Galut y del pueblo de Israel aquí en la tierra de Israel. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del pueblo de Israel en el Galut, en su sufrimiento, es como una persona que está agonizando y se está por morir. Y los sufrimientos del pueblo judío en la tierra de Israel son como una mujer parturienta que está por dar a luz, que también tiene dolores. Pero son dolores de parto, son dolores de nacimiento, son dolores de renovación, de vida. Los dolores en el Galut son dolores de muerte, son dolores ¿sí?, de que todo se está por acabar. Y los dolores en Eretz Israel son dolores de renovación y de volver a vivir. Inmediatamente después de que se declaró, y el tema de cuidar Shabbat, es muy interesante, simbólicamente o no simbólicamente, que se decidió declarar la independencia en la víspera de Shabbat, o sea, el viernes en la tarde, porque oficialmente el gobierno británico terminaba su mandato en Shabbat. Entonces, sí, los que estaban ahí en la dirigencia política de Israel dijeron, no podemos esperarnos hasta Shabbat porque no vamos a declarar la independencia del Estado de Israel en Shabbat, y hay que escribir y hay que firmar. Entonces la vamos a declarar en la víspera de Shabbat. Entonces vemos que la declaración de la independencia del Estado de Israel tomó en cuenta la santidad del Shabbat para esa declaración. Entonces, como dije, 5 ejércitos de países árabes que estaban muy bien armamentados, con muy buen armamento, con sus ejércitos. Pashut Meod decidieron de que van a entrar aquí en este joven estado que acaba de nacer para aniquilarlo. Y el pueblo yehudí que estaba aquí en Eretz Israel, con una pequeña fuerza a todo nivel, armamentista y también de ejército, se defendió con todas sus fuerzas. Esta guerra, que duró aproximadamente unos 10 meses, y donde murieron 6.000 soldados, y además de eso, personas que vivían aquí, entre ellos nuevos emigrantes, Olim Hadashim, y personas que recién habían bajado de los barcos escapándose, ¿sí?, de los alemanes, escapándose de la Europa nazi, ¿sí? Estamos hablando de que aquí en Israel, en el año 48, 3 años después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de los que vivían aquí eran Nitzolei Shoah, eran personas que se habían salvado, ¿sí?, se habían escapado de las garras de los nazis. Y estas personas fueron las que tuvieron que empezar, muchos de ellos, a luchar y tomar armas para defender al pueblo de Israel aquí en este pequeño estado que había nacido, en contra de todos estos países árabes. Y al final, después de 10 meses, ¿sí?, en contra de todas las estadísticas, y como luego sucedió en todas las guerras, en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, etc., hasta nuestros días, ¿sí?, siempre la mano de Israel salió venciendo, por supuesto gracias a la ayuda de Ribono Shel Olam, y en contra de todas las probabilidades, no solamente que se venció en la guerra, sino que también se logró capturar ciertas zonas y el Estado de Israel pasó a ser un Estado un poco más grande de lo que era antes de la guerra. Entonces, el establecimiento del Estado de Israel con la guerra de la liberación es una
maravilla, es un milagro, ¿sí? Y que por ese motivo eso ya es suficiente para que nosotros alabemos y agradezcamos a Kadosh Baruj Hu por los milagros que nos hizo. Vamos a enumerar solamente algunos de los milagros que sucedieron. Como dije, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Además de eso, se le juntaron soldados que vinieron de Arabia Saudita, Yemen y también de Sudán. Y que su intención era clara, ¿sí? El exterminio del Estado judío y básicamente tirar a los judíos al Mediterráneo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países árabes empezaron a formar sus ejércitos fuertes y fueron ayudados por diferentes países, Rusia, etcétera, para armamentizarse, para tener buen armamento. Sí, por ejemplo, países muy amigos nuestros como la Gran Bretaña, Francia, ¿sí? Y por otro lado, el Estado de Israel, que salía del mandato británico sin, básicamente, o prácticamente sin tener ningún tipo de armamento. ¿Sí? Los británicos, con los cuales tenemos que rendir varias cuentas, Besat Hashem, y Hashem ya se las rindió de alguna forma también, impidieron hasta el último momento que los Yehudim puedan recibir o llenar de alguna forma esa necesidad del armamento. Y no solamente eso, tienen que saber, cuando se declara la guerra, cuando los países árabes declaran la guerra al pueblo, al Estado de Israel, los países del mundo no van a ayudar a quien tienen que ayudar, sino que declaran embargo en contra de Israel. Embargo, incluyendo Estados Unidos. El enemigo más enemigo. Sí. Sí. Y ese embargo implica de que no se le puede vender armamento al Estado de Israel. ¿Sí? Que básicamente salió a luchar con sus dedos en contra de estos países árabes. Entonces, para que tengan una idea, en esta guerra los países árabes tenían 50 tanques en contra de uno que tenía el Estado de Israel. Los países árabes tenían 200, ¿cómo se llama? Carros blindados que tenían totaj, que tenían como cañón. Y Israel tenía lo mismo, menos 2 ceros, o sea, 2. 200, 2, lo mismo, ¿no? Un cero más, un cero menos. Los árabes tenían, ¿sí?, torpedos 140, Israel tenía 5. Aviones, ¿sí? Los países árabes tenían 60 aviones y nosotros teníamos lo mismo menos el 6. ¿Cuántos? 0. 0 aviones. 0 aviones. ¿Sí? Los soldados árabes eran soldados preparados, descansados, fuertes, porque no estaban involucrados en batallas anteriores, mientras que los Yehudim estaban cansados, pues ya tenían largos meses anteriores de lucha, ¿ceder? Y además de que estamos hablando de que, otra vez, estamos hablando de personas que básicamente vienen, muchos de ellos, de Europa, gentes que perdieron toda su familia, todos sus bienes, etc. Entonces, el Estado de Israel básicamente, de acuerdo a esta situación, no tenía ninguna posibilidad de lograr ni siquiera acercarse a alguna posibilidad de defensa.
incluyendo el embargo del que estamos hablando, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etc. En ese momento Israel es un país que tiene 650.000 habitantes. Un tercio de esos son personas que se salvaron de la Shoah. Un tercio de los 650.000. ¿Sí? Mientras que los árabes cuentan con 50, más de 50 veces, o sea, calculen 6 por 5, como 30 millones, no millones, o sea, una cantidad mucho mayor. Pero al final la historia es de que con la mano de Hashem, el Estado de Israel logra vencer. Y no solamente que no fue destruida esta tierra y este Estado, sino que, Baruch Hashem, pudimos vencer a nuestros enemigos. Y no entramos ahora en explicar qué fue exactamente lo que sucedió, cómo hay muchas cosas. No hay explicación. Ajá. No hay explicación. Mejor. Pero también de la no explicación hay algunas cosas que se pueden contar, que se ven que son milagros. Mejor. Esta victoria es una victoria que no tiene parangón en toda la historia, en las guerras del mundo, en los ejércitos, que manifiesta la dimensión milagrosa de la redención del pueblo de Israel. Entonces, ese es el primer motivo por el cual yo, y creo que todos nosotros, tenemos que agradecer y enaltecer a Kadosh Baruj Hu por la victoria en esta guerra imposible. El próximo punto es de que la declaración del Estado de Israel es un momento histórico donde básicamente pasamos del Galut a la Geula, que pasamos de una situación de estar en la diáspora, perseguidos, subyugados, a una situación de redención. El Maharal de Praga explica que hay 3 componentes que definen lo que es Geulá, a diferencia del Galut. Maharal de Praga hace 400 años. El primero es de que el pueblo de Israel está en su tierra, Eretz Israel. 2, que Am Israel está junto en un mismo lugar y no está esparcido por los puntos cardinales. Y tercero, que el pueblo de Israel es independiente. Eso lo dijo el Maharal de Praga hace más de 400 años. Esos son los 3 componentes de qué es Geulá. Estar en Israel, vivir en la tierra de Israel, estar juntos y ser independientes y no depender y no estar subyugados a un mandato ajeno de los Goim. En el momento que se declara la independencia del Estado de Israel, estas 3 cosas básicamente empiezan a cambiar de una manera clara, ¿sí?, la historia de nuestro pueblo. Primeramente, el pueblo de Israel regresa en masas, en cientos de miles y en millones de personas a su tierra. Además de eso, el pueblo de Israel empieza a unirse como un pueblo. Y tercero, tenemos soberanía, tenemos independencia. No dependemos de las naciones del mundo. Y eso es lo que se define como Geulá, como redención, de acuerdo al Maharal de Praga. El Rav Tzviuda Kook, hijo del Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, dice que aquí hay otro punto más. El pueblo judío, durante toda su historia que vivió en el Galut, pero vivió como personas particulares, familias, comunidades. Pero no había un ámbito nacional. En el momento que Am Israel regresa a su tierra y vive aquí en Eretz Israel y adquiere su soberanía y su independencia, volvemos a adquirir el nivel y la dimensión de pueblo, de nación. Ya no es lo mismo, no es como vivir
como personas o como familias o como comunidades. Comunidad es una dimensión de pueblo, pero pueblo es aquí en la tierra de Israel. Otro punto más. Nosotros estamos hablando aquí de la soberanía, de la independencia. ¿Por qué es tan importante eso? En el momento que el pueblo de Israel se libera del yugo de las naciones. Y otra vez, liberarse del yugo de las naciones no significa que ahora yo puedo hacer lo que quiero. ¿Está bien? Nadie dijo que sí, Afiruk, ¿sí? Vivimos dentro de naciones del mundo y hay reglamentos. Si esos reglamentos son buenos, no son buenos, cómo se manejan, eso ya es otro punto. Pero ahora nosotros somos un pueblo y un estado independiente, soberano. Y eso implica la liberación del yugo de los Goim. Y ese es uno de los puntos esenciales que acabamos de decir, como lo explica el Maharal de Prague, que manifiestan lo que es el proceso de la Geula. Jajamín dijeron que la diferencia que hay entre este mundo y la época del Mashiach no es que haya o no milagros, sino el punto esencial de la época mesiánica es Shi'ivut Malchuyot, el estar subyugado a las naciones. Uno de los puntos esenciales de la época mesiánica, lo trae la Gemara y lo trae el Rambam, es la soberanía, la independencia del pueblo judío de su dependencia de las naciones del mundo. Entonces vemos aquí que los cambios que hay entre la época no mesiánica y mesiánica no es milagros, no es de que las personas van a empezar a volar por los aires, sino que vamos a tener el mérito en esta época de tener atzma'ut, de tener independencia política. Y eso nos va a permitir ser un pueblo libre y poder estudiar Torah y cumplir mitzvot y apegarnos a Hashem con tranquilidad. Entonces vemos aquí de que la independencia política es uno de los fundamentos centrales de la Geulá, de la redención. Una de las promesas y de las profecías más importantes que tenemos en el Tanaj es que cuando el pueblo de Israel termine el Galut, va a regresar a su tierra. Shivat Zion, Kibbutz Nidche Israel, la reunión de los Yehudim de los puntos cardinales hacia su tierra. Y eso se empezó a cumplir también antes de la declaración del Estado de Israel, pero se reforzó de una manera muy poderosa y muy clara, como lo vemos hoy en día. Hace 100 años, el 90% del pueblo judío vivía fuera de la tierra de Israel. Hoy en día, casi el 50% del judaísmo es en Eretz Israel. ¿Sí? Todavía no estamos, pero casi. O sea, eso tiene una relevancia también halágica, que ustedes sepan. Según la halajá, en el momento que la mayoría del pueblo de Israel vive en Eretz Israel, hay mitzvot, por ejemplo, que tienen que ver con la agricultura, Trumot, Maastrot, año sabático, que dejan de ser de Rabbanán y pasan a ser de Oraita, mitzvot de la Torah. ¿Y eso de qué depende? De que la mayoría del pueblo de Israel ya vive en Eretz Israel. Y eso es ahora, ya en los próximos años. Y dicen que por los años 40, no sé, 2038, 40, ya el 75% del pueblo judío ya va a vivir en Israel. Pero los motivos son muy simples. Primeramente, la demografía en Israel crece como en ninguna parte del mundo. Aquí cada mujer judía tiene, a fílulas no religiosas, ¿sí?, entre 3 y 4 niños. Yo no hablo de las familias ya religiosas y más religiosas que tienen, Baruch Hashem, muchos más.
Pero lamentablemente la demografía en la diáspora va en decrecimiento por la asimilación y la pérdida de los Yudim que se van perdiendo. Entonces, de manera automática, no en muchos años, la demografía en Eretz Israel va a ser muy superior de Yehudim a lo que va a suceder fuera de Eretz Israel. Entonces, tenemos en varios lugares en el profeta Yehezkel y en otros, los atzamot hayebeshot, los huesos secos que se van a ir despertando, que se van a ir formando, que van a ir teniendo carne y piel, y se van a despertar y van a salir de sus tumbas y van a regresar a Eretz Israel. ¿Sí? Esos Yehudim que vinieron de las tumbas de Auschwitz y de otros lugares de Europa, ¿sí? Y que cuando uno dice, bueno, ¿qué significa hombres de huesos? Bueno, vean un poco de las fotos de cómo se veían los judíos después del Holocausto. ¿Sí? Se veían huesos, no personas, huesos. Bueno, los huesos secos me parece. Y, entonces, esa es una de las profecías que Kamumá se están cumpliendo en nuestros días. Kibbutz Galuyot, que el pueblo de Israel se vuelve a reunir en su tierra otra vez. Después de 2000 años, no hay pueblo, si existía, que podía decir o que puede, ¿sí? Decir, bueno, vamos a regresar a nuestra tierra. ¿Y cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu tierra? El único pueblo que básicamente mantuvo su vínculo, aunque sea solo por palabra, pero en corazón, y que ahora está realizando en la realidad. Eso es el gran milagro que Hashem dijo, de que el pueblo judío va a salir del Galut y va a regresar a su tierra. Y eso se reforzó de una manera muy poderosa, por supuesto, desde el momento que tenemos nuestro Estado soberano y tenemos básicamente las puertas abiertas y nadie nos impide volver y regresar a nuestra tierra. El pasar del Galut a la Geulah también nos permite volver a cumplir una mitzvah, que es la mitzvah de habitar en Eretz Israel. Mitzvah Tishuv Eretz Israel. Durante la historia, los Yehudim, particularmente, podían venir a Eretz Israel con mucho esfuerzo, con muchos peligros, y cumplir con esta gran mitzvah de habitar la tierra de Israel, que vale por todas las mitzvot de la Torah. Pero en el momento que se declara la independencia del Estado de Israel, la mitzvah de Ishuv Eretz Israel, la mitzvah de vivir en la tierra, se vuelve una mitzvah nacional. Una mitzvah que incluye a todo nuestro pueblo. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, dice que tenemos mitzvah de heredar la tierra de Israel que Hashem le dio a su pueblo, que le dio a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y escuche bien. Y no la podemos abandonar en manos de otros, de las naciones, o dejarla a la tierra, lishmama, en desolación. El Ramban Nachmanides y otros más nos enseñan de que tenemos una mitzvah de conquistar la tierra de Israel. Entonces, primeramente eso se da gracias a que tenemos un ejército, que eso es otra cosa que durante 2000 años no tuvimos y que no nos pudimos en general defender y por supuesto atacar y conquistar la tierra de Israel. Y por eso, según el Ramban, es mitzvah de la Torah, y el Ramban aclara que esa mitzvah no es solamente en la época que tenemos el templo, sino que es para todas las generaciones. ¿De qué? De heredar la tierra,
de Israel. No sé. O sea, ¿qué significa heredar la tierra de Israel? En otras palabras, conquistar la tierra de Israel y no abandonarla en manos de los goyim. O sea, no dejar la tierra de Israel en mando del mandato británico, sino que tú tienes que ser el soberano y el que dirige este país, esta tierra. En otras palabras, declaración del Estado de Israel. Según el Ramban, la declaración del Estado de Israel y la soberanía sobre esta tierra es mitzvah de la Torah, que tenemos nosotros que dominar y conquistar esta tierra y no dejarla en manos de los goyim. Pero otra cosa más, dice el Ramban, y no dejarla desolada. No solamente que tú tienes que conquistar esta tierra y tener la soberanía sobre ella, sino tienes que, ven todas esas cosas ahí que están ahí, conquistan, que están ahí, construyendo. Bueno, según el Ramban, esa es parte de la mitzvah de asentar la tierra de Israel. Por un lado, tener la soberanía sobre la tierra, pero por otro lado, no dejarla desolada, sino construir. ¿Qué? Construir todo lo que se pueda construir. Casas, departamentos, carreteras, agricultura, todo eso según el Ramban, industria, etc. Todo eso según el Ramban es parte de la mitzvah de Ishuv Eretz Israel. Entonces de aquí aprendemos qué importante es tener un Estado judío. Ahora, hay una halajá muy interesante que le trae el Shulchan Aruch y la explica la Mishnah Berurah y otros más, que dice así. El Shulchan Aruch dice, la persona que ve las ciudades de Yehudá en su destrucción tiene que rasgar su vestimenta para manifestar el dolor del Jurban. Así dice el Shulchan Aruch. Lo mismo ocurre cuando uno ve el lugar del Bet HaMikdash que está destruido. No voy a entrar ahora en todo el detalle halágico, pero esa es la halajá básica. Ahora, ¿qué significa una ciudad de Yehudá que está destruida? Explican los mefarshim que tú puedes ver una ciudad llena de casas en la zona de Yehudá, de Judea, pero si el gobierno de ese lugar es de los goim, eso significa que esa ciudad está en destrucción y hay que rasgar la vestimenta. Y por otro lado, si ves una ciudad donde casi todo está destruido, no hay casas, ¿sí? Bueno, que ahora el Estado de Israel quisiera tomar nuevamente como soberanía la ciudad de Gaza, que está, yo que sé, un 70% hecha polvo. Que se complete el 30% que falta. Entonces, entonces, dicen los Jajamim de que la soberanía no se mide de acuerdo a la cantidad de casas que están o no construidas en el lugar, sino quién es el soberano y el que dirige ese lugar. Entonces, un lugar donde los que dirigen, los que mandan ahí, son los Yehudim, eso es un lugar que según la halajá se considera construido. Y a un lugar que está construido, pero lo dirige Mustafa o Muhammad, entonces eso se denomina un lugar destruido y hay que rasgar la ropa porque se considera Jurban. ¿Esa halajá de qué depende? De la soberanía. De la soberanía. Ya fe. Ahora, el Rav Tzviuda Kook dice algo fantástico. Nosotros tenemos que entender, el pueblo judío durante 2000 años fue un pueblo sometido que vivió en persecución, en miedo, escondiéndose de los goim de turno que los querían matar, o los querían robar, o los querían acribillar. Y no importa en qué lugar del planeta. No importa si es España, Portugal,
Marruecos o África, lo me llame, Europa. El pueblo judío siempre fue un pueblo que vivió en persecución, sometido y en miedo. Uno de los fenómenos más increíbles que sucedieron en esta época es de que el pueblo judío empezó a recibir fortaleza, a levantar la cabeza y a luchar en contra de sus enemigos sin hacer cuentas, sin temor. Imagínense un pueblo que toda su historia, sí, eso es lo que dicen, lo que sucedió en Egipto. ¿Por qué el pueblo de Israel no salió de Egipto? Porque no podía. Y luego cuando los egipcios los persiguen, dicen, volvamos a Egipto. ¿Qué volvamos? ¿Qué? ¿Quieres volver al hotel de 5 estrellas que tenías en Egipto? Pero tenían miedo, porque los egipcios se apoderaron de la identidad del pueblo judío. 2000 años los goín se apoderaron de nuestra identidad y nos quitaron la geburá, la fortaleza, como pueblo. Y en esta época, el pueblo judío vuelve a revivir también en ese aspecto. Y por eso no es casualidad de que nos atrevemos a declarar la independencia de un Estado que está en peligro y que sabemos de que ahora vamos a tener una guerra bien dura y que aparentemente quién sabe si vamos a poder salir de esa guerra. Y la fuerza militar, y eso también es relevante para nuestros días. Y por eso, a pesar de los peligros y de las dudas, se despertó un ruach, un espíritu de fortaleza, y en contra de todo o de toda lógica, los pueblos, ¿sí?, están en contra. Afilu los países que son, sí, Estados Unidos, yo qué sé, también están en contra. Entonces, ¿qué declaras la independencia? No. Hay una fortaleza y un ruaj especial para que esto suceda. El Estado de Israel, y con esto vamos a ir terminando, es un suceso histórico de Kiddush Hashem, de la santificación del nombre de Hashem. Está escrito en el profeta que cuando Am Israel sale al Galut, el profeta Ezequiel dice, y llegarán a los Goim que llegaron ahí, y profanarán mi nombre santificado. ¿Por qué? Porque van a venir los Goim y van a decir, Am Hashem Ele, este es el pueblo de Hashem. Y salieron de su tierra. ¿Este es el pueblo elegido? ¿Este es el pueblo de Dios? Es una broma. Y por eso, cuando Hashem nos permite regresar a la tierra, no lo hace solamente por nosotros, sino que lo hace por su nombre. Y por eso dile a la casa de Israel, así dijo Hashem Elohim, Lo lemanhem ani oseh bet Israel, no para ustedes lo hago yo, casa de Israel, Kim leshem kochi, sino para mi nombre santificado, que ustedes profanaron entre los goim. Vekidashti et shemi agadol, y voy a santificar mi nombre grande a Mejulal Bagoim, que fue profanado entre los goim, que ustedes profanaron entre ellos. Veadu a goim quien Hashem, zotomeret. En el momento que el pueblo de Israel regresa a su tierra y declara su soberanía sobre esta tierra, eso en las palabras del profeta se llama Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, que estaba profanado durante 2000 años en el Galut. Y cuando se presenta el primer ministro del Estado de Israel ante el Congreso del país más poderoso de la tierra hoy en día, en Estados Unidos, y dice que nosotros somos los que levantamos la bandera de la lucha del bien en contra del mal,
y todo el Congreso lo aplaude. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama Kiddush Hashem. Eso se llama la santificación del nombre de Dios. Y eso es gracias a este Estado. Entonces, después de otras cosas, y no alcancé todo, hay personas que tienen kippah en la cabeza y sombrero en la cabeza y que se abstienen de agradecerle a Hashem por la declaración del Estado. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver aquí un Estado perfecto, donde todos aquí cumplen con la Torah y las mitzvot como corresponde, y el Estado es un Estado religioso. Y podemos entender, por un lado, esa idea, ¿qué? Porque las cosas aquí todavía requieren de perfeccionamiento y todavía no están completas. Pero tenemos que saber que a pesar de todos esos defectos que se deben corregir, eso no es motivo para que todo lo demás y toda la luz que trajo este país y este Estado al mundo, donde es el Estado donde más Torah se estudia en toda la historia, decenas de miles, cientos de miles de personas que están aquí estudiando Torah, y también aquellos que no le agradecen al Estado reciben presupuestos del Estado, pero se quejan de que no son suficientes. ¿Sí? O sea, no son suficientes, ¿no? ¿verdad? Porque la Alemania nazi y la España de la Inquisición y los pogroms de Rusia les daban a los judíos, les daban presupuestos para sus yeshivot, ¿no? ¿verdad? Claro, les daban, ¿no? ¿Sí? Hoy en día en Estados Unidos le dan presupuestos a las yeshivot. ¿En dónde? En el único lugar del mundo donde se ayuda a las yeshivot y se le dan presupuestos, y por eso esténse aquí, no se vayan a otros lados, ¿no? Como les decimos, es porque el Estado ayuda a los, ¿sí? a las instituciones de Torah, desde los más barbudos y más viejitos hasta los más niños. ¿Y eso quién lo hace? ¿De dónde viene ese dinero? ¿De quién? Del Estado de Israel, de este país. Además de todo el Gesed y muchas otras cosas que suceden aquí. Entonces, najón de que las cosas no son completas. Y cuando salimos de Egipto todo era completo. No todo era completo. Cuando pasamos el Yam Suf, dicen Jajamim que las aguas del Yam Suf se quejaron y dijeron: ¿por qué vamos a hundir a los egipcios y no a los Yehudim? Arey, estos también son idólatras. Entonces, ¿qué? ¿Los que salieron de Egipto todos eran el Rabba Rashid de la Rabbanut Rashid de Israel? ¿Todos eran el Baba Sali? No. ¿Todos eran en el Gaón de Vilna, el Admur Zaken de Chabad? No. Había muchos idólatras y muchos problemas, y siguieron habiendo problemas en el desierto, y siguieron habiendo problemas durante toda la historia, y que por eso no agradecemos. ¿Y en Hanukkah qué? Lo mismo. En Hanukkah también, cuando se venció a los griegos, que después no hubo guerras y no siguió habiendo muertos y demás, las cosas no son completas. Pero nosotros no agradecemos solamente por lo completo, también agradecemos por lo bueno y por lo gigantesco, aunque no sea completo. Entonces, para terminar, esta maravilla que se llama Estado de Israel y la ayuda de Akadosh Baruj Hu, como alguien preguntó, bueno, ¿y quién dijo que el Estado de Israel es algo que Hashem apoya? No sé, yo creo que 77 años de este Estado, fíjense cómo empezó este Estado y dónde está hoy. Estamos igual como empezamos. No, este país es una potencia, no solamente es una potencia de Torah, es una potencia, sí, de agronomía, es una potencia científica, es una potencia energética, es una potencia a nivel sí, tecnológica, ejército, etc. ¿Najón? Que un país pequeño que en el mapa no lo puedes ver. No puedes ver. Pero Akadosh Baruj Hu lo tiene con nosotros, está con nosotros. Y por eso, mi opinión, desde que en este día tenemos que agradecer, decir el Alel, y mañana el que quiere escuchar los argumentos
Y aquellos que no están de acuerdo con todo lo que yo dije, están invitados. Exacto.